Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte y a activar la campanita. El día de hoy les mostraré la manera de cifrar una memoria USB para que ustedes puedan proteger la información que guardan. Así que acompáñenme en este pequeño tutorial. Aunque sé que esto ya muchos lo saben, también sé que muchos tenemos el hábito de no cifrar nuestras memorias USB. Y sé que muchos de nosotros hemos perdido memorias USB con información valiosa, con documentos importantes, fotos, audios, con datos de la empresa en donde trabajamos. Ahora, si ustedes son abogados, memorias con los casos que llevan con los clientes, pues resulta muy fácil para aquella persona que encuentra esta memoria USB obtener toda la información que contiene. ¿Cuál es la probabilidad que tienes de que te regresen la memoria? Eso sí no lo sé, al menos te puedo decir que por lo menos a mí me regresaron una memoria USB en una ocasión. Siempre debemos de tener respaldos de lo que tenemos guardado en las memorias USB, si es que lo que guardamos es lo suficientemente importante. Y para mayor seguridad debemos cifrar esa información para que no llegue a manos equivocadas. Y no solo con nuestras memorias USB, sino también con todos nuestros medios de almacenamiento que tenemos. Bueno amigos, les voy a mostrar la manera de poder cifrar una memoria USB desde nuestra computadora. Y lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestra memoria USB. Por ejemplo amigos, yo tengo conectado una memoria USB que es de menos de 2 GB. Y en este caso yo tengo aquí un archivo de texto, uno de audio y una imagen. Entonces voy a cifrar esta memoria USB. Es una memoria de menos de 2 GB porque quiero hacer este ejemplo bastante rápido. Así que vamos a usar la herramienta de BitLocker. Ustedes pueden darle clic derecho ahí en la memoria y ustedes pueden seleccionar activar BitLocker, o de otro modo ustedes van a inicio y ahí ustedes escriben BitLocker y donde les aparezca administrar BitLocker, ahí le van a dar clic y les va a abrir esta ventana. Esta herramienta de BitLocker la encontramos desde Windows Vista y desde Windows 7 con las versiones Profesional, Enterprise y Ultimate. Así que si tienes uno de estos sistemas operativos o uno más reciente, sin problema podrás hacer lo siguiente. Bueno, aquí tenemos tres secciones. El primero es la unidad de sistema operativo. Ahí nos va a mostrar nuestro disco y las unidades de datos fijas. Por ejemplo, si nosotros tenemos otro disco duro en nuestra computadora, ahí pues nos los va a mostrar. Y también nosotros tenemos unidades de datos extraíbles. Entonces en el tercer apartado nos va a aparecer la memoria. Simplemente le vamos a dar clic ahí y nos va a aparecer el icono de la memoria y simplemente le vamos a dar clic en activar BitLocker. Vamos a esperar a que se inicie BitLocker. Ahora, ya que estamos en esta ventana, nosotros tenemos dos opciones: usar una contraseña para desbloquear la unidad o usar una tarjeta inteligente para desbloquear la unidad. La segunda opción siempre se ocupa con empresas, pero nosotros simplemente vamos a utilizar una contraseña, puesto a que no tenemos una tarjeta inteligente ni un lector. Entonces simplemente le vamos a dar clic en usar una contraseña para desbloquear la unidad. Ahora vamos a escribir nuestra contraseña. Esta contraseña tiene que ser por lo menos de 8 dígitos y nosotros podemos utilizar mayúsculas, minúsculas, números, espacios y símbolos. Vamos a escribirla. Vamos a volverla a escribir. Ahora vamos a darle clic en siguiente. Aquí nos va a decir que va a hacer una copia de seguridad de la clave de recuperación. Esta no es la misma que la contraseña, simplemente va a generar una clave en automático y nos pregunta si nosotros queremos guardarla en la cuenta de Microsoft, guardarla en un archivo o imprimir la clave de recuperación. Yo simplemente le voy a dar en guardar archivo. Y aquí nos va a aparecer nuestro navegador de nuestros archivos. En este caso, por ejemplo, yo lo voy a guardar aquí en escritorio.
y simplemente así dejamos el nombre como está y lo vamos a guardar. Ahora, como ustedes pueden ver aquí en la parte de arriba dice se guardó la clave de recuperación, entonces simplemente le vamos a dar clic en siguiente. Nos va a aparecer esta ventana, nos dice elegir la cantidad de la unidad que desea cifrar. Aquí dice la primera, cifrar solo el espacio en disco utilizado, mejor y más rápido para unidades y equipos nuevos. Y en la segunda dice cifrar la unidad entera, más lento pero mejor para unidades y PCs que ya se encuentran en uso. En este caso nosotros vamos a cifrar una memoria USB, pero si fuera igual un disco duro o una unidad SSD, lo más recomendable es la segunda, cifrar la unidad entera. Por ejemplo, si ustedes tienen una memoria USB, lo más recomendable es que puedan cifrar toda la unidad entera, aunque sea más lento. Como se va a cifrar todo, si alguien encuentra esa memoria, pues ya no va a poder recuperar algún archivo que haya estado antiguamente en esa memoria. Pero si ustedes eligen el primero, solamente se va a cifrar esa parte donde nosotros tenemos esos archivos, solamente una pequeña parte se va a cifrar. Y por ejemplo, si nosotros habíamos guardado anteriormente documentos, pues si una persona lo encuentra, pues sí va a poder recuperar esos archivos que anteriormente habíamos guardado y que pues ya eliminamos o que simplemente ya no están, pero como solamente ciframos una pequeña parte, pues es posible recuperar el resto que no está cifrado. Entonces aquí lo más recomendable es que puedan cifrar la unidad entera, es más lento, pero va a cifrar toda su memoria USB, por lo tanto no van a poder recuperar esa información aquellas personas que encuentren esta memoria USB, porque va a estar cifrado por completo, no solamente una parte, sino todo. Entonces vamos a seleccionar la segunda opción y le vamos a dar clic en siguiente. Bueno, les va a aparecer esta ventana. Vamos a elegir el modo de cifrado que vamos a utilizar. El nuevo modo de cifrado que funciona con versiones de Windows 10 en adelante, con compilaciones de 1511 en adelante, pues es mejor que utilicemos este. Pero si por ejemplo nosotros vamos a querer abrir esta memoria en un sistema operativo anterior como Windows 7, Home Premium, ya sea Enterprise, Ultimate o Windows Vista, nosotros debemos de elegir el modo de compatibilidad. Ustedes saben que el sistema operativo de Windows 7 Home Premium no tiene este cifrado BitLocker. No podemos hacer un cifrado de BitLocker desde ese sistema operativo de Windows 7 Home Premium, pero el modo de compatibilidad nos permite que en ese sistema operativo, aunque no tenga el BitLocker para cifrar unidades, aún así nos permite poder abrir nuestra memoria en ese sistema operativo. Claro, para eso nos va a pedir nuestra contraseña, igual que lo haría en Windows 10. Si ese es nuestro caso, queremos abrirlo desde un sistema operativo como Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1 o Windows 10, entonces vamos a elegir el modo de compatibilidad. Entonces, en mi caso voy a elegir el modo de compatibilidad y voy a darle clic en siguiente. Bueno, ya nos aparece esta ventana, nos dice si estamos listos para cifrar la unidad. Entonces simplemente le vamos a dar clic en iniciar cifrado. Ya nos aparece una ventana indicándonos el porcentaje de cifrado de esta memoria USB. Aquí lo único es ser paciente, todo depende de cuánta capacidad tiene nuestra memoria USB, por eso lo quise hacer con una memoria USB de 2 GB para poder mostrarles este ejemplo. Así que simplemente vamos a esperar a que termine el cifrado. Bueno amigos, ya se ha completado el cifrado de nuestra memoria USB. Ya nos aparece con este icono. Ahorita nosotros nos aparece con un icono de candado abierto, pero nosotros vamos a expulsarlo para que ustedes puedan ver cómo es que nos aparece una vez que insertemos la memoria USB a la computadora. He conectado la memoria USB y como pueden ver nosotros tenemos este icono de un candado cerrado. Le vamos a dar doble clic y nos va a aparecer una ventana de BitLocker, el cual nos va a pedir la contraseña. Aquí nosotros también tenemos más opciones. Por ejemplo, aquí podemos escribir la clave de recuperación, que es de 48 dígitos.
Esa clave la habíamos guardado en escritorio y aquí tengo este archivo de texto. Lo vamos a abrir y aquí viene el identificador de nuestra memoria USB y aquí viene la clave de recuperación de 48 dígitos. Entonces con esta clave de 48 dígitos es como nosotros podremos desbloquear también nuestra memoria USB en dado caso que se nos llegara a olvidar. Entonces este es un archivo también importante, el cual debemos de guardarlo en un lugar en donde nadie pueda tener acceso fácilmente. Entonces vamos a ir otra vez ahí en donde tenemos nuestra memoria USB, le vamos a dar doble clic y vamos a escribir la contraseña. Y simplemente le vamos a dar clic en desbloquear o vamos a teclear Enter. Como ustedes pueden ver, nosotros ya tenemos el icono del candado abierto, simplemente le vamos a dar doble clic en la memoria y nosotros ya podemos acceder a nuestros archivos. Ok, entonces ahorita quiero enseñarles otras cosas que podemos hacer con BitLocker, así que vamos a escribirlo. Vamos a entrar a administrar BitLocker y aquí en la parte de abajo, en donde está nuestra memoria USB, le vamos a dar clic. Y aquí nos muestra las opciones que nosotros tenemos para esta memoria cifrada con BitLocker. Entonces podemos ver estas opciones. La primera es la copia de seguridad de la clave de recuperación. Nosotros podemos cambiar la contraseña, quitar la contraseña, no porque solamente tenemos un modo de poder entrar. Entonces pues no podemos hacer eso a menos que nosotros agreguemos una tarjeta inteligente. Pero como no es nuestro caso, entonces no podemos quitar la contraseña. Podemos cambiarlo, pero no quitarlo. Podemos activar desbloqueo automático, sí, eso quiere decir que cada vez que nosotros conectemos nuestra memoria cifrada en nuestra computadora, pues simplemente lo va a desbloquear automáticamente, o si nosotros queremos dejar nuestra memoria como estaba desde un principio sin el cifrado, simplemente podemos desactivar BitLocker. Ustedes pueden hacer esto con sus unidades de almacenamiento. Son los mismos pasos, por ejemplo, aquí con nuestro disco C. Nosotros podemos cifrar nuestro almacenamiento de nuestra computadora y de esta manera nosotros vamos a tenerlo más protegido. Bueno, hasta aquí el tutorial. Espero que les haya sido útil. Ya saben, si es así, suscríbanse, activen la campanita. Recuerden que es gratuito y es una manera en que pueden ayudarme a seguir subiendo más contenido al canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.